En este vídeo vamos a repasar esa historia que cuentan de que si todo está hecho de átomos y tal. Pero antes dejadme que os cuente que sí, que hace un par de semanas he presentado mi libro de divulgación LHC. Fue un acto muy bonito que tuvo lugar en la Universidad de San Jorge y la semana pasada pues estuve, sin más lejos, en la Feria del Libro firmando ejemplares a curiosos, amigos, lectores que os acercasteis por ahí y bueno, pues para mí fue un momento muy bonito y os quería contar, bueno, pues que este libro, LHC, es un libro de divulgación y os podéis imaginar de qué cosas voy a hablar aquí. Pues sí, hablo por supuesto de la historia de átomos, de la que vamos a hablar también en este vídeo, hablo de partículas, hablo de agujeros negros, hablo de evolución del universo. Bueno, se trata básicamente de un poco más de 200 páginas, el que podamos entender de qué está hecho todo y cómo hemos llegado hasta aquí, nada menos. Y bueno, pues la verdad es que me gustaría que lo conocierais y os he dejado un link en la descripción para que quien quiera pues lo pueda comprar por ahí, ¿vale? Os lo recomiendo, de verdad. Y ahora ya sí que vamos a ir al asunto que os quería contar hoy, de hasta qué punto podemos certificar que realmente todo está hecho de átomos y cómo hemos llegado a esa conclusión y cuál ha sido la historia, ¿no? Y bueno, y el comienzo es un comienzo que hay que remontarse muy atrás, hay que remontarse a hace unos 2400 años, cuando un pensador griego, Demócrito, que seguro que lo conocéis, pues se le ocurrió una idea muy interesante, y es que, bueno, puestos a dividir la materia, esa división que podemos someter a la materia de una manzana, la parto por la mitad, y esa mitad la vuelvo a partir por la mitad, y esa cuarta parte la vuelvo a partir por la mitad. Bueno, pues Demócrito, que era un tío muy listo, se imaginó que podríamos llegar a un momento en el que esa última partícula no se pudiera dividir. O sea, que el grado de división de la materia no fuera infinito, sino que llegáramos a unas partículas que no se pueden dividir. Y sí, así nació el nombre de la palabra átomo. Átomo se compone de la negación apolítico, anormal, significa que no, y tomo significa cortar. Así que juntando átomos, pues encontramos una palabra muy bonita para definir esto de lo que estamos hablando, que son los átomos. ¿Y por qué Demócrito pensaba que esto tenía que ser así? Pues porque Demócrito pensaba que en la inmensa variedad de sustancias que había a su alrededor, esa variedad no podía surgir de la nada, no puede ser algo arbitrario, sino que esa enorme variedad de sustancias tenía que surgir casi por necesidad de la combinación de elementos más sencillos. Y esa combinación de cosas, de elementos, combinados de diferentes maneras, darían lugar a la gran variedad de sustancias que conocemos en el universo. Y bueno, pues esa idea pues realmente fue muy interesante, pero se quedó dormida durante más de 2000 años, hasta que alguien empezó a volver a hacerse preguntas interesantes, ¿no? Y bueno, sí, yo aquí os voy a hacer una pregunta interesante también. Y la pregunta es, bueno, sí, ya veis, esto es un kilogramo de pasta italiana. Y lo que os quiero preguntar así a bote pronto es, si yo por ejemplo peso 80 kilogramos y me como un kilogramo de pasta italiana, y al momento de comérmelo me subo encima de la báscula, esa báscula, ¿qué va a marcar? Marcará 81 porque 80 kilos más un kilo de pasta me da 81 y ya está. Marcará más de 81 porque estaré tan hinchado que eso es más de un kilo seguro. O marcará menos de 81 porque ese kilogramo de pasta, mientras esté en mi estómago ahí como medio flotando, no se considera como peso. Bueno, pues esto que puede sonar uno muy científico, pero venga, vamos a subir un poquito el nivel, ¿no? Vamos a plantearlo de una forma más científica, si queremos. Sí, esto es una vela encendida encima de una báscula, y esta báscula marca 18 gramos. La pregunta es, conforme la vela se va quemando, lo que marque la báscula, es decir, el peso del sistema, aumentará, disminuirá, se quedará igual. Bueno, lo que está claro es que la cera que se va a ir derritiendo va a seguir cayendo sobre la plataforma, de manera que en principio se debería quedar ahí, ¿no? Bueno, pues si hicierais la prueba comprobaríais que la masa poco a poco va disminuyendo, muy poco a poco. Y sí, os podéis imaginar que la causa está en que, vale, la cera se derrite, cae por aquí, pero hay una parte que en forma gaseosa se escapa de la vela. Entonces eso que se escapa no está pesando, así que por eso la masa pues ahí se pierde, ¿no? Bueno, pues este tipo de actuaciones respecto a los procesos, de medirlos primero con precisión, o sea, medir exactamente las cosas, no, esto ha cambiado, ha dejado de cambiar, no, fijarse en cuánto pesa lo que se obtiene comparado con lo que había antes. Y puestos a pesar, pesémoslo todo, no solamente lo que se ve, sino también tengamos en cuenta lo que ocurre con la atmósfera, que no se ve, pero algo pasa ahí, ¿no? Así que la primera persona que se puso muy seria a la hora de medir las cosas fue un químico francés, Antoine Lavoisier, y vivió en el siglo XVIII. Y este señor se puso muy serio con esto de pesar y propuso hacer este experimento, pero hacerlo bien. Y hacerlo bien significa que la vela la tenemos que poner dentro de una campana para asegurarnos que todos los gases que acuden a la combustión de la vela y todos los gases que salen de esa combustión se quedan encerrados dentro de la campana, de manera que contribuyen al peso también, no los dejamos escapar.
Y sí, hay que hacer una campana muy grande pues para que haya oxígeno suficiente como para que la vela pueda arder. Ya sabéis que si se consume el oxígeno, la vela por supuesto se apaga, ¿no? Bueno, pues Lavoisier, haciendo bien las cosas, se dio cuenta de que la masa se conservaba exactamente. Hiciera en cualquier tipo de transformación química, por muy complicada que sea, siempre si tenía esa precaución de medir todo bien, al final la masa del principio y la masa del final tiene que ser siempre la misma. Y esto, pues, hemos dado, de cierto modo, sorprendente, ¿no? Porque las cosas cambiaban mucho, pero su masa no. Y había otro químico contemporáneo suyo que era Proust, que lo resumía con una frase muy descriptiva. Y él decía que era como si hubiera una mano invisible manejando la balanza, ¿no? Como si a la hora de pesar hubiera un dedito ahí controlando para que siempre pesara lo mismo. Bueno, contamos la anécdota. Lavoisier fue decapitado, guillotinado en la Revolución Francesa, mientras que su amigo Proust pudo escapar para seguir investigando en España. Y bueno, pues esto quedó como una especie de resultado muy importante, la ley de conservación de la masa, pero siempre la ciencia tiene que ir un poquito más para allá. ¿Por qué se conserva la masa? ¿Es una cosa porque sí o hay algún trasfondo importante? Sí, esto va a tener que ver con los átomos, seguro que sí. Y si esto si fue guillotinado en el año 1794 Lavoisier, en el año 1808, unos pocos años más tarde, en este caso un químico inglés, John Dalton, que creo que tiene nombre de bandolero, pero es de verdad un científico, además creo que tenía daltonismo, tenía problemas de visión. Y eso no fue un inconveniente para él para escribir un manual revolucionario. Lo llamó Nuevo Manual de Filosofía Química. Y en ese manual de química aparecen dibujos como estos. Y estos dibujos son pura magia porque son los primeros dibujos en los que se representan átomos como bolitas. ¿Sí? Dalton lo que hizo fue recuperar la idea de Demócrito de hace 2000 años atrás para recuperarla y representar por primera vez los átomos como bolitas. Y estos son los dibujos que actualmente en el siglo XXI podemos encontrar en los libros de física y química de nivel de secundaria, o incluso cuando representamos el núcleo atómico también pintamos bolitas parecidas a estas. A partir de esta idea de Dalton, la química y también la física nuclear incluso se desarrolló muchísimo con esta idea simple pero muy efectiva. Y también fue el primero que empezó a manejar símbolos para los elementos químicos. Y bueno, pues sí, él recogió esa idea de Demócrito de que realmente estaban los elementos y que las combinaciones de estos elementos, combinados de diferentes maneras, pues formaban estas agrupaciones de átomos que eran los compuestos. Y sí, estos dibujitos son las famosas moléculas que quizás nos podemos imaginar, con las que las diferentes sustancias de nuestro alrededor están compuestas, ¿no? Y bueno, no solamente entendió la variedad, como pretendía Demócrito a través de los átomos, sino que también entendió esa mano invisible que equilibraba la balanza. Y es que las reacciones químicas, esos procesos aparentemente mágicos que tenían lugar, pues no eran tan mágicos, son simples procesos como este. Y aquí lo que tenemos es representar una reacción química, pero son todas básicamente, el proceso es muy similar. Aquí tenemos una molécula que tiene un átomo de carbono en el centro y 4 hidrógenos alrededor, una molécula de metano. Y cuando se quema el metano, que es la combustión típica de las calefacciones domésticas de gas natural, se quema con oxígeno, que son parejitas de oxígeno. ¿Y qué sucede ahí? Pues lo único que ocurre es que esos átomos, los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, se reorganizan de forma diferente y pasan a formar otros compuestos, en este caso dióxido de carbono, que es el famoso gas del efecto invernadero, y se liberan también moléculas de agua. Pero ojo, es una simple reorganización de átomos. Es decir, que los átomos que hay al principio son los mismos que están al final, solo que ordenados de forma distinta. Pero claro, si son los mismos átomos que al principio que al final, pues la masa se tiene que conservar sí o sí. De manera que algo que al principio era sorprendente, cuando entendemos las reacciones químicas como una simple reorganización de cosas, la conservación de la masa es una cosa obligada. ¿Cómo no se va a conservar la masa si las bolitas son las mismas, ¿no? O sea que los átomos de forma casi mágica resolvieron este problema. Este y otras cuestiones muy interesantes que había en la época, algo tan elemental como las diferencias entre sólido, líquido y gaseoso. Son sistemas muy distintos. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues en un sólido lo que ocurre es que los átomos, las moléculas, están todas ordenadas y compactas, todas muy unidas pero ordenadas. Mientras que en un líquido las fuerzas de atracción entre esas moléculas, entre esos átomos, no son tan intensas y entonces resbalan unas sobre otras como si fueran canicas dentro de una bolsa y forman una estructura fluida que es un líquido. Y si las fuerzas de interacción entre esas bolitas son más débiles todavía, entonces en ese caso lo que tenemos son partículas que andan sueltas una de otra, desordenadas y muy separadas, y eso es lo que llamamos un gas. Y claro, los gases también tienen un fenómeno que es la famosa presión de un gas. ¿Qué es la presión? Bueno, pues tampoco es una cosa mágica, es simplemente el resultado de las colisiones de las partículas que conforman el gas con las paredes. Cuando tenemos un globo lleno de aire, lleno de un gas,
ese globo lo que está hinchado por las colisiones que tienen las moléculas de dentro con las paredes de la membrana del globo. Y sí, nos podemos imaginar que son colisiones muy débiles porque los átomos son muy pequeños. Pero claro, hay tantísimas colisiones y son tan rápidas que realmente generan un fenómeno de presión. La presión son colisiones de partículas. O algo también, en principio, no muy claro, como ¿qué es eso de la temperatura? Bueno, pues la temperatura es el grado de movimiento de las partículas, de manera que cuando las partículas tienen una temperatura baja, se mueven despacio, pero si aumentamos su temperatura, lo que estamos haciendo es hacer que se muevan más y más deprisa. Esto, por ejemplo, podría producir que el sólido se fundiera, ¿no? De la fusión del sólido. Lo que ocurre es que los átomos que constituyen el sólido empiezan a vibrar tanto que el sólido se desmorona y pasa a formar un líquido. Y si seguimos aumentando la temperatura, seguimos agitando más las partículas, se acaban soltando y pasaremos al estado gaseoso. Y bueno, aquí hay muchas cosas que se pueden entender de forma sencilla. ¿Por qué cuando aumentamos la temperatura aumenta la presión? Claro, si aumentamos la temperatura estamos haciendo que las partículas se muevan más rápido, va a haber más colisiones y encima las colisiones con las paredes van a ser más intensas, la presión aumenta segurísimo. O esa idea que todos conocemos de que existe un cero absoluto de temperatura, una temperatura tan baja que es imposible que haya una temperatura más baja todavía. Se podrá preguntar por qué no voy a poder obtener una temperatura todo lo baja que yo quiera. El cero absoluto está en 273 grados bajo cero. ¿Y por qué no puede haber 274 grados bajo cero? Bueno, pues acabamos de decir que la temperatura es el movimiento de las partículas. Si yo bajo muchísimo la temperatura, las partículas se van a ir a mover cada vez más y más despacio hasta que llegará un momento en que las partículas se han detenido. Adivinar qué temperatura es la temperatura a la que las partículas en principio se quedarían detenidas. Ese es el cero absoluto. De manera que nos podemos pretender que algo esté más quieto que quieto. No puede haber una temperatura más baja que el 273 grados bajo cero, que era el cero absoluto. Así que, bueno, los átomos vemos que nos arreglan muchísimas cosas, muchas cuestiones que podíamos plantearnos, así incluso de la vida cotidiana, la idea de los átomos nos la simplifica. Esto se llama la teoría cinético-molecular. Es una teoría muy importante que dice que estos fenómenos resultan de que las partículas se mueven con gran velocidad y es fruto de esas colisiones tiene lugar la presión o la temperatura. Pero hay que hacerse la pregunta, ¿pero de verdad existen los átomos? Podemos pensar que esta pregunta ahora no tiene sentido. Bueno, pero si pensáis un poco, a veces se habla de los átomos como hipótesis atómica. Se llama hipótesis porque se planteó como una idea que podía ayudarnos a solucionar muchos problemas, pero como una propuesta de solución, pero habría que confirmarla. Y bueno, pues para que veáis hasta qué punto esto era un tema candente, sobre todo en el siglo XIX, es que pensar que en el siglo XIX ya fue cuando se desarrolló la tabla periódica de Mendeleev, cuando se estudiaron muchas reacciones químicas, cuando la química avanzó mucho, pero todavía en esa época había científicos de gran renombre que dudaban de la existencia de los átomos, porque decían que sí, que todo funciona muy bien, pero no nos engañemos, son elementos tan sumamente pequeños que difícilmente llegarán a ser observados algún día. Y entonces, ¿por qué debemos conceder el grado de realidad a algo que en principio nunca llegaremos a observar? Entonces, bueno, pues sí, esto es una cuestión muy profunda de lo que se llama la filosofía de la ciencia, ¿no? Hasta qué punto aquellos elementos que nosotros, los seres humanos, nos inventamos para entender las cosas, luego esas cosas que nos hemos inventado van a ser reales o no. Entonces había quien decía que los átomos eran sí una especie de instrumento que nos habíamos inventado para entender cosas, pero que realmente no estaba claro si iban a estar ahí. Para que veáis hasta qué punto esto es relevante, la idea mismo de fuerzas, con la que hemos resuelto muchos problemas de física y nos imaginamos que cuando empujamos algo hay una fuerza, el peso es otra fuerza, el rozamiento es otra fuerza, esas flechitas que pintamos como fuerzas nos han ayudado a hacer muchos ejercicios, pero hoy por hoy os puedo decir que las fuerzas como flechitas no existen. Eso es un instrumento que hemos utilizado para hacer cosas. Actualmente las interacciones se entienden de otra manera, no mediante fuerzas, para que veáis cómo este tema es un tema muy profundo de cómo discernir aquellos inventos que nos hacemos para entender las cosas de las cosas que luego son reales o no. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Realmente, hasta que no vea los átomos no me los voy a creer. Bueno, pues si esperabais verlos, aquí tengo algo que os va a gustar. Estas son unas de las primeras fotografías que se hicieron de los átomos. Fue en los años 80 del siglo pasado. Y bueno, pues sí, estas bolitas que veis aquí ya no son dibujos. Estas bolitas son fotografías de átomos de xenón. Y además la cosa es divertida porque lo que hicieron fue, tenían capacidad técnica en esa época incluso para mover esas bolitas, esos átomos de xenón uno a uno y llegar a conformar
las letras de IBM. Os podéis imaginar qué laboratorio hizo este experimento, sí, los laboratorios de IBM. Así que si alguien esperaba a ver los átomos para confirmar que estaban ahí, aquí tiene una de las varias pruebas que hubo en esa época. Bueno, la realidad es que cuando salieron a la luz estas fotografías nadie se sorprendió. Nadie dijo, anda, es verdad, están ahí los átomos. Pues no, todo el mundo tenía clarísimo que los átomos estaban ahí en esta época, ¿no? Y si queréis, para que veáis que esta técnica, esa idea de buscar los átomos hasta verlos, pues ha llegado incluso a épocas más recientes. Esta es una fotografía, creo que es del año 2018, en la que también en los laboratorios IBM, os podéis imaginar que el tema de la computación, microprocesadores, en fin, les interesa mucho el ser capaces de controlar las cosas a escala microscópica. Pues esta es una fotografía de un cristal de escandio y praseodimio. Y la fotografía, pues aquí tenéis la traducción. Estas dos bolitas que aparecen por aquí son átomos, parejitas de átomos de praseodimio. Este átomo que veis aquí sería un átomo de escandio y estas cositas rojas que están alrededor serían átomos de oxígeno, por aquí y luego también por aquí entre medio. Y todo esto conforma un cristal. Y esta fotografía está hecha con tantísimo detalle que decían sus investigadores que eran capaces incluso de captar la vibración de los átomos. Eso que decíamos de la temperatura, que la temperatura es movimiento. Bueno, pues podían llegar a captar la vibración, cómo esta fotografía se difuminaba en función de la temperatura. Así que, bueno, pues parece que tenemos claro que los átomos están ahí. Bueno, pues no, tampoco está tan claro que los estemos viendo, porque ¿qué es lo que estamos viendo ahí? O más claramente, ¿qué es lo que significa ver algo? Vamos a dar un pasito atrás. Ver algo significa que una fuente de luz, la luz del sol, pues ilumina algo y el objeto que está siendo iluminado refleja esa radiación y nuestros ojos son capaces de captar esa luz que refleja. Y esa idea es sencilla, pero tiene dos inconvenientes. El primer inconveniente es que nuestros ojos humanos son estupendos para muchas cosas, pero desde luego son bastante limitados en cuanto al rango de frecuencias de luz que pueden llegar a captar. De hecho, en lo que se llama el espectro electromagnético es un conjunto de radiaciones muy amplio, que va desde las ondas de radio, las microondas, los infrarrojos, de los mandos a distancia, los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Y de todo este conjunto de radiaciones, nuestros ojos solamente son capaces de captar una ventana muy estrecha de radiación, que va desde el color rojo hasta el color violeta. Pero claro, todas las demás radiaciones no las podemos ver. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos fenómenos que entren dentro de otro rango de frecuencias nunca los voy a ver, entonces no van a ser reales. Sí, tenemos unos ojos estupendos pues para ver cosas iluminadas por la luz solar y eso pues mediante la selección natural nos ha permitido escapar de los depredadores en la sabana africana y por eso tenemos unos ojos estupendos para ver ese rango, ¿no? Pero otro rango de radiaciones no lo vamos a ver nunca. Entonces no podemos pensar que aquellas cosas que no vemos no van a estar ahí. Tenemos que ampliar un poco nuestra visión, nunca mejor dicho. Pero es que además hay otro problema, y es que ya digo que nuestro rango de visión va desde el rojo hasta el violeta. Y eso también condiciona el tamaño de las ondas que somos capaces de percibir. Concretamente, las ondas de color rojo son un poquito más grandes y las ondas de color violeta son un poquito más pequeñas. Se dice que tienen longitud de onda grande o longitud de onda más corta. ¿Y dónde está el problema? Pues el problema está aquí, en este puntito. Este puntito no es una mancha que esté en la pantalla, sino que eso es un átomo. Bueno, realmente no, un átomo sería unas 500 veces más pequeño, pero es que si lo hago a escala no se vería, entonces perdería la gracia del procedimiento. Lo que quiero que veáis es que tanto si iluminamos con color rojo como si iluminamos con color violeta, nuestras ondas con las que podemos percibir la radiación que reflejará un átomo son tan gordas, tan grandes, que nunca nos podían dar detalles del átomo. Nunca podíamos ver una cosa tan pequeña utilizando luz tan grande como la que nuestros ojos son capaces de percibir. Así que un átomo nunca lo podemos ver con luz visible. Y aquí tenemos un problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ver los átomos? Esas fotografías que hemos visto antes, ¿de dónde han salido? ¿Qué fotografías son? Bueno, pues aquí la física nos ha echado una mano y es que no solamente podemos iluminar las cosas que queremos ver con luz, sino que también se pueden iluminar con electrones. Esto es una cosa muy curiosa que hemos explicado en algún otro vídeo del canal y el aparato que permite ver cosas con electrones, que tienen una longitud de onda mucho más pequeña, son los famosos microscopios electrónicos, y son aparatos como este, y lo que quiero que veáis es que las imágenes que proporcionan ya no es algo que estemos mirando por un tubo para ver qué es lo que sale, sino que las imágenes son imágenes procesadas que al final nos las representan en una pantalla. O sea, hay una traducción de lo que ven los detectores para que
que luego salga una imagen que nuestros ojos humanos la puedan percibir. Así que ya veis que ver los átomos no los estamos viendo tan claramente como nosotros podíamos pensar. Y además es algo que no solamente sucede con los átomos, sucede con muchas disciplinas de la física fundamental. Aquí, bueno, aquí hay un ejemplo muy bonito esta sería una molécula orgánica, tal y como la podríamos pintar en una pizarra o como nos la imaginamos digamos, en los libros. Y luego, cuando le han ido a observar mediante una tecnología, mediante un microscopio de fuerza atómica, así se llama, se han encontrado que el objeto que estaban viendo era así. Lo cual significa que, bueno, pues lo que nosotros nos imaginamos que era, pues es muy parecido a lo que luego se han encontrado, ¿no? Pero ya digo que esto no lo han hecho con luz visible, lo han hecho mediante una tecnología de fuerzas realmente muy diferente. O no solamente el rango de los átomos, también recientemente, en el año 2019, los medios de comunicación expusieron lo que se llamó la primera imagen de un agujero negro. Y todo el mundo se imaginó que esta fotografía fantástica era lo que algunos científicos habían conseguido ver a través de un telescopio, mira, un agujero negro. Pues no, las imágenes que se consiguen de un agujero negro se consiguen mediante ondas de radio, mediante radiotelescopios, y ese procesamiento que se hace de la imagen al final ha dado lugar a esta imagen. Pero desde luego para nada es la fotografía que podíamos ver de un agujero negro si nos acercáramos a él, ¿vale? Y bueno, pues esto ha sucedido durante décadas con la física fundamental. Estos son las trazas que dejan las partículas en un detector de partículas, una cosa que se llama la cámara de niebla. Y en esa cámara de niebla lo que ven los científicos son estos trazos. Y viendo los trazos dicen, mira, pues aquí hay una partícula que se ha desviado así, y esta otra partícula se ha desviado así, y aquí una partícula que ha descrito una trayectoria espiral. Pero cuidado, aquí no estamos viendo la partícula, aquí estamos viendo el trazo que dejan dentro de la cámara de niebla. O sea, ¿hasta qué punto esto es ver las partículas? Para los científicos les vale, por supuesto que sí, pero no estamos viendo las cosas, ¿no? Y sin ir más lejos, el famoso bosón de Higgs, descubierto recientemente, pues tampoco se detectó como una partícula individual, sino que fue, pues bueno, un detector gigantesco, el detector Atlas, que fruto de esa colisión, los resultados de esa colisión se interpretaron mediante un análisis de datos que llegaron a confirmar que el bosón de Higgs estaba ahí. De manera que podemos confirmar que para certificar que las cosas existan o no existan, en fin, la visión humana es el instrumento quizá más torpe de todos, y por suerte tenemos instrumentos tecnológicos que nos dan esas certezas sin necesidad de depender de nuestras limitaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, a estas alturas podemos confirmar que sí, que los átomos están ahí. Y no solamente están ahí, sino que además yo creo que es quizá la idea más sencilla y que más éxito tiene a la hora de tratar de explicarnos las cosas de nuestro mundo. Y esto, quien mejor lo explicó fue el gran físico Richard Feynman, premio Nobel del año 65, en el que se planteaba una cuestión muy bonita, y es si por algún cataclismo, decía, la humanidad supiera que iba a fallecer, iba a terminar, ¿qué mensaje les podríamos dar a las generaciones futuras que colonizaran la Tierra para facilitarles el acceso a los avances científicos, ¿no? Si tuviéramos que condensarlo en una frase que tuviera la máxima información, la máxima ayuda, bueno, pues esa frase para Feynman, y yo creo que podemos darle la razón, era esta, y es que todas las cosas están hechas de átomos. Así que ya veis de qué manera, a través de una idea muy sencilla, podemos explicar muchas cuestiones. Sí que es cierto que quedan muchas cuestiones pendientes, ¿no? Yo creo que todos estamos pensando que sí, hay hilos sueltos que han quedado por aquí en esta explicación rapidísima, y los que, bueno, pues espero que alguien los pueda terminar de atar leyendo algún buen libro por aquí. Y también pues tenemos que hacernos la siguiente pregunta, y es, vale, sí, ¿y qué hay dentro de los átomos? Bueno, pues esa es otra aventura que por supuesto seguiremos viendo en un próximo vídeo. Así que hasta pronto.